queremos mejorar es la evaluación formativa, porque es perfectamente coherente con un diseño curricular global y accesible para todos. Vamos a bajar un poco lo que nos permite este tiempo, pero vamos a bajar un poquito a la práctica de la evaluación formativa, porque aunque yo les decía hace un momento que estoy convencida de que la teoría la conocemos muchos, la pregunta luego es ¿y cómo lo hago en el aula? ¿Cómo lo hago en el salón con mis grupos de alumnos diferentes? Esta práctica de evaluación formativa en las aulas tiene un impacto determinado en los estudiantes. Vamos a ver qué impacto tiene la primera, es decir, la que se utiliza tradicionalmente, y luego qué impacto tiene el aplicar una evaluación formativa. Y vamos a hacer una reflexión sobre la situación actual. Es decir, estamos hablando de practicar la evaluación formativa y vamos a ver si es posible llevar a cabo esta evaluación, este modelo de evaluación con la COVID-19 que tenemos ahora, que nos está separando, que tiene a los niños en casa, que aquí en España hemos empezado este ciclo escolar con enseñanza presencial. Es decir, están yendo los niños a las escuelas y hasta ahora hemos empezado ya hace más de un mes, empezamos a mediados de septiembre y hasta ahora no va mal. Es decir, no ha habido muchos casos, no llega al 5% de casos en los que haya habido que confinar un grupo de alumnos. Es decir, que en todo el global de la educación y del sistema educativo, pues la verdad es que los niños y las niñas, por pequeños que sean, se están comportando muy bien, yo creo que muchas veces mejor que las personas adultas, y desde luego todo el magisterio está haciendo una labor que supera, digamos, sus obligaciones como maestros. Es decir, estamos todos volcados para que la enseñanza pueda seguir siendo presencial, porque, bueno, supongo que compartimos que la educación, sobre todo en determinadas etapas y en la educación obligatoria, pues si no es presencial, yo creo que pierde bastante. Vamos a ver, ¿por qué seguimos aferrados y de dónde nos viene este modelo de evaluación que aplicamos, que como ustedes saben, de forma muy sintética, es que o el maestro explica o se basa en un libro para que los chavales se lo lean, se lo estudien, lo repitan, no digo que se lo aprendan, sería estupendo que lo aprendieran, vamos a decir que lo repitan, que lo memoricen, que lo suelten en un examen y que luego se les olvide y ya está. Y aquí se quedó todo. Afortunadamente nos quedan muchas cosas, pero más del 80% se nos olvidan. Y ahí estamos en un modelo que nos viene realmente el término evaluación, considerando la historia de la educación, que realmente coincide con la historia de la humanidad, pues el término y el concepto de evaluación es muy moderno. Es decir, nos viene a partir de 1916, cuando Henri Fayol publica Administración General e Industrial y nos dice que hay tres funciones fundamentales en cualquier trabajo, que son planificar, realizar tres etapas: planificar, realizar y evaluar. De ahí el término, realmente esto pasa a educación desde la empresa. Y aparecen diseñadores, planificadores de la educación, realizadores de la educación, que sería todo el magisterio, maestros y maestras, y profesorado de secundaria, profesorado de universidad, es decir, realización y evaluación, como tres funciones muy claras y que desagregan un poco las tareas del maestro que antes hacía de todo. Surgen estas especialidades y realmente ustedes dirán, el maestro sigue haciendo de todo, efectivamente, el maestro sigue haciendo de todo, pero también es verdad que a la hora de planificar, de planear la educación, las administraciones publican unos planes y programas que son obligados para todos y que no hacen los maestros, aunque se pueda consultar con ellos, aunque los hagan, pero es algo que llega más o menos hecho. La realización sí corre a cargo del maestro y la evaluación habitualmente también. Pero ven que la evaluación casi siempre se sitúa al final. Es decir, se habla de planificar, realizar y evaluar. Yo les diría, si habláramos de programación o de diseño curricular, diríamos que señalamos competencias, propósitos, contenidos, metodología y evaluación. Y siempre la situamos al final, lo cual no es una buena cosa. Les comento, a partir de 1916 surgen diferentes estudios, y ahí les marco tres, que son importantes para la evolución del concepto de evaluación a lo largo
del siglo XX. En 1942 aparece una obra de Tyler sobre diseño curricular, donde nos habla de evaluación al final, situada perfectamente al final de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, y nos dice que la evaluación sirve para comprobar si los objetivos que nos proponíamos, si los propósitos que estaban previstos se han cumplido. Y ya está, no le da otra función a la evaluación, más que una comprobación de resultados. 20 años después, Cronbach dice, pero bueno, pero la evaluación no tiene que servir solo para eso, ¿no? Es decir, si yo compruebo si los resultados se han cumplido o no, si se han cumplido, estupendo, pero si no se han cumplido, ¿qué hacemos? Nada. La evaluación me tiene que servir para tomar medidas para corregir lo que no haya salido bien y para reforzar lo que haya salido bien. Pero la sigue situando al final, ¿eh? Continúa situándose al final del proceso. Y le da una función más, que es tomar medidas para corregir lo que no haya salido bien. Y escriben 4 años después, nos complica un poco más la vida y nos dice que además la evaluación tiene que juzgar el valor del objeto evaluado. Es decir, me tiene que decir si sirve o no sirve, si tiene el mérito suficiente o no tiene mérito suficiente, si me vale o no me vale para lo que yo quería. Ahí nos pone a los que evaluamos como emisores de unos juicios de valor acerca no solo de unos conocimientos adquiridos más o menos, sino de todo un mundo de valores, de actitudes, de comportamientos que pueden implicar una gran subjetividad a la hora de ser valorados. Con lo cual los resultados ya no son solo una comprobación, o las funciones de la evaluación no son solo una comprobación y una toma de medidas, sino que además tenemos que entrar a juzgar, a valorar si eso me sirve o no me sirve, es decir, si ese alumno o alumna está en disposición, digamos, de salir a la sociedad ya a incorporarse plenamente a un trabajo, o si a más corto plazo, si está preparado, si ha adquirido las competencias y los valores y las actitudes suficientes como para que en el próximo ciclo escolar pueda continuar sin problemas. Como ven, hasta ahora, pues la utilización de la evaluación es para comprobar una comprobación final de los resultados. Como decíamos que la evaluación nos viene del mundo de la empresa, lo que se generaliza es la expresión numérica de esos resultados y para tomar medidas a medio y largo plazo. Claro, la expresión numérica de los resultados en evaluación de aprendizajes a mí me parece que es muy simplista y que es muy reduccionista a la hora de informar a las familias y al propio alumnado de lo que ha conseguido o lo que no ha conseguido. Es decir, a mí un 7, un 8, un 9, un 5, un 10, pues es que no me dice nada. O sea, yo si quiero tomar medidas, como decimos ahí, si quiero tomar medidas para que ese alumno o esa alumna mejore sus resultados, si a mí lo único que me dice un maestro de mi hijo es que tiene un 7, pues yo no sé lo que ha aprendido y lo que ha dejado de aprender, con lo cual difícilmente puedo apoyarle para que consiga lo que le falta por conseguir. Pasa lo mismo con los maestros que reciben los niños de un grado anterior. Si lo único que reciben es un número, pues la verdad es que el número no dice nada. Para poder tomar medidas, el número no dice nada. Las funciones que se utilizan y para las que se utiliza la evaluación son la comparación, la comprobación, la clasificación, la selección, que efectivamente son funciones para las que se sigue utilizando la evaluación. Lo que nos tenemos que preguntar es si en un modelo de educación obligatoria e inclusiva, es decir, obligatoria quiere decir que todos los niños y las niñas tienen que estar dentro del sistema, quieran o no. Es decir, somos nosotros, las personas adultas, las que decidimos que el niño tiene que estar ahí. Entonces, no me parece muy, muy oportuno el utilizar solo para comparar a unos niños con otros o comparar unos resultados, solo para comprobar un resultado, para clasificarlos o para seleccionarlos. Todas esas funciones se utilizan en otros ámbitos, yo diría que se deben utilizar en otros ámbitos. Es decir, claro que una empresa cuando
va a seleccionar personal, evalúa al personal que se presenta, lógicamente. Y claro que al final de un ejercicio económico se comprueban unos resultados, pero es que estamos hablando de educación obligatoria, con lo cual ven ustedes que ahora mismo, si utilizamos ese modelo tradicional y academicista, nos vamos a encontrar con unas consecuencias que a mí realmente es que no me gustan nada. Es decir, yo creo que hasta que no cambiemos el modelo de evaluación, el sistema educativo no cambia. Al final, y en definitiva, lo único que le importa a la sociedad, a las familias, a los niños y a los maestros es que el niño apruebe. Se supone que se aprueba aprendido, pero con el modelo de evaluación que tenemos en algunas ocasiones, que es simplemente un examen, una prueba puntual y escrita, hay que plantearse qué es lo que se puede evaluar con ese examen puntual y escrito, porque me da la impresión de que lo más importante de la educación no se evalúa en una prueba escrita y puntual cada 2 meses o cada 3 meses en España. Ustedes cada 2 meses entregan una información a la familia y pareciera que lo único que ha aprendido el niño es lo que demuestra en 2 horas, un día, cada 2 meses, por ejemplo, o cada mes, me da igual. Me parece muy simplista, que es lo primero que digo, como consecuencias. Es decir, me parece que un informe que vaya a una familia sobre el aprendizaje de un niño, de una niña, o de un joven o de un adolescente, que solo sea un número, me parece lamentable. Yo suelo poner un ejemplo que supongo que algunos de ustedes ya me lo han oído, y es que cuando nosotros vamos al médico o yo llevo a mi hijo al médico, yo no me conformo con que el médico me diga que el niño tiene un 6. Es decir, ¿qué es eso de que tiene un 6? Oiga, yo quiero que mi hijo tenga la calificación máxima. ¿Por qué? Digamos que si con un 6 aprueba, quiere decir que no se muere de momento. Sí, no se muere, pero algo le pasa. Porque desde luego, hasta que llegue a la calificación máxima, yo quiero saber qué es lo que le ocurre y qué tengo que hacer para que mi hijo pueda estar en perfecto estado de salud. En perfecto estado de salud. Eso que no lo admitiríamos nunca en medicina ni en otros muchos ámbitos de la vida, lo admitimos en educación como si fuera lo más normal posible. Es decir, es lo más habitual. Con lo cual, seguimos utilizando la evaluación solo para comparar, para comprobar, para clasificar o para seleccionar. Claro, luego nos quejamos de que la evaluación no tiene buena imagen. Yo no sé si a ustedes les gusta que les evalúen, pero en general no gusta nada. ¿Y por qué no gusta nada? Pues quizá porque pensamos que cuando nos van a evaluar a nosotros, nos van a evaluar igual que nosotros evaluamos a nuestros alumnos. Y no nos gusta, no nos gusta. Tenemos que reconocerlo. Ustedes en México, si tienen carrera magisterial y si tienen una serie de exámenes a lo largo para ir mejorando en su carrera. Aquí en España no ha habido forma de implantar un modelo generalizado de evaluación del profesorado, porque el profesorado en pleno se levanta en armas. Es decir, no hay manera de evaluar a todo el profesorado. Hasta ahora, lo que hemos podido implantar en España son evaluaciones del profesorado cuando este maestro o maestra se quiere presentar pues a un centro de maestros que llaman ustedes, aquí centro de profesores, cuando se quiere ir a nuestro sistema educativo en el exterior, entonces cuando se presenta a la dirección de un centro, es decir, cuando quiere ascender dentro de su carrera o pasar de un puesto a otro, ahí se tiene que presentar a una evaluación que suele hacer la supervisión, y ahí sí, pero desde luego de forma generalizada, no, la evaluación no tiene buena imagen. Es decir, o cambiamos el concepto y la forma de aplicar la evaluación, o difícilmente vamos a cambiar el objetivo principal del sistema, que es la buena educación y el buen aprendizaje y el mejor aprendizaje de cada niño. Si la situamos al final, como estábamos diciendo antes, si la situamos al final de un proceso, pues la verdad es que cuando damos el resultado ya no podemos corregirlo. Es decir, ¿cuándo lo corregimos? Al año siguiente, pero el año siguiente ese niño ya no está conmigo. Ya ha pasado a otro grado en caso de que ha pasado. Si no, lo dejamos otra vez para que vuelva a hacer lo mismo, a pesar de que sabemos que no ha funcionado. Es decir, vamos a ser un poco más optimistas. Imagínense
que al final de un trimestre, al final de 2 meses, que ustedes hacen esa información para las familias, un niño no ha alcanzado unos determinados aprendizajes. ¿Qué le pedimos a ese niño? ¿Qué le estamos pidiendo? Que en los próximos 2 meses aprenda lo nuevo de esos 2 meses y además lo que no ha aprendido en los 2 meses anteriores. Miren, eso es un sistema que no puede funcionar. Eso es una bola de nieve que no disminuye, sino que cada vez se hace mayor. Es decir, cada vez aumentan las dificultades, cada vez se incrementan más las dificultades de los niños para aprender. Es decir, eso no funciona. Otra buena costumbre, entre comillas, cuando evaluamos, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, ¿no les parece que también podríamos decir algo de lo que ha hecho bien el chaval? Es decir, yo creo que habría que decirles lo que está bien, que suele ser la mayoría de las cosas, y si hay 2 cosas que no las ha aprendido bien, pues vamos a ver qué actividades podemos programar para que aprenda a hacerlas bien. Entre otras cosas, porque digo yo que alguna responsabilidad debemos tener los docentes cuando un niño no aprende, ¿no? Eso hay que pensárselo. Por otra parte, hemos dicho en la síntesis de lo que vamos a hablar esta tarde, que estamos en un modelo de educación inclusiva. La educación inclusiva admite por principio que todos somos diferentes, que esas diferencias, una sociedad democrática, se basa en el enriquecimiento de toda la población gracias a los talentos distintos que tenemos cada uno y que los aporta. Pero claro, una evaluación basada en un examen, es decir, el mismo examen para todos, la misma prueba para todos, parece que lo que quiere es que todos salgan igualitos de la escuela. Es decir, parece que tiende a homogeneizar a toda la población, porque usa el mismo examen para todos. Entonces, eso tampoco me encaja muy bien con el modelo educativo que tenemos ahora. Y por otra parte, también hay que decir que tenemos poca tradición evaluadora de carácter cualitativo dentro de la escuela. Y eso, pues hay que cambiarlo ya. Yo les decía y les vuelvo a insistir, yo creo que conocemos la teoría y nos falta decir, bueno, vamos a dejar de hacer ese examen igual para todos y vamos a cambiar y vamos a evaluar a los niños y a las niñas de otra manera. ¿Qué perciben o qué impacto tiene en los estudiantes este modelo de evaluación? Pues miren, aprovecho para hacerle un pequeño homenaje a Quino, que saben ustedes que falleció el 30 de septiembre pasado, porque tanto Mafalda como sus amigos nos enseñan mucho, mucho nos enseñan de educación y de evaluación. No sé si lo leen ustedes muy bien, pero se lo leo yo. Ven ustedes ahí que dice la maestra, dice, y el que no haya entendido, que levante la mano. Manolito, como siempre, si conocen ustedes los personajes de Mafalda, pues el pobre levanta la mano. Y veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Que desde marzo hasta ahora, nada. O sea, esto es una realidad que está ocurriendo en muchas escuelas, no solo de México, de España, y yo les diría que de todo el mundo. Yo lo he vivido directamente en México y en España, que son los 2 sistemas que mejor conozco y donde más aulas he visitado. Esto está ocurriendo. Y esto es para plantearse qué es lo que ha hecho la maestra para que Manolito desde marzo, ustedes saben que en Argentina el ciclo escolar empieza en marzo, no sé cuántos meses habrán pasado, y la maestra no se ha enterado de que este niño no estaba aprendiendo nada. Pero él dice desde marzo hasta ahora nada. Es decir, es una percepción de fracaso o de indiferencia casi la que tiene que sentir Manolito hacia él, que se ve reflejado perfectamente en la siguiente tira. Va leyendo la información el boletín que le da la maestra y le va diciendo a Falda mal. Otra vez la maestra me puso mal. Que para eso viene uno todos los días a la escuela. Porque si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase, pero hacerle esto a un cliente, rigurosamente cierto. Es decir, ¿para qué va un niño todos los días a la escuela si lo único que le van a valorar son las 2 horas del examen cada 2 meses? O las 2 horas del examen cada mes, me da igual. O la hora del examen cada 15 días. Pues podía decir lo que dice Manolito, pues me quedo en mi casa, que a lo mejor aprende más que yendo a la escuela si desde marzo hasta ahora no se ha enterado de nada. Y luego con el famoso examen, ven ustedes la tercera tira,
que llega la maestra y dice, bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán examen de lectura. Mafalda dice enseguida, perdón. Dice, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día? Digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros. Es decir, ya sabemos el resultado de un examen así imprevisto. Es decir, si los niños no están preparados, no han aprendido como tienen que aprender procesualmente diferentes conocimientos, si no han adquirido competencias, concretamente la lectura no es una cosa que se aprenda ahí de memoria no, eso es algo instrumental y fundamental para el resto del sistema y para toda la vida. Yo diría que este desencanto que nos muestran los personajes de Mafalda y que puede parecer exagerado, en muchos casos no lo es. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, Quino tiene ilustrados los derechos del niño, también con los personajes de Mafalda, y cuando llega el del derecho a la educación, Felipe le dice a Mafalda, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no existe la más mínima posibilidad de que ningún alma caritativa nos lo quite. Pues afortunadamente así es. No les quitamos el derecho a la educación, pero me parece que nosotros no tenemos derecho a hacerles que sufran la educación de esta manera. Es decir, que los niños deberían estar encantados de ir a la escuela, deberían ir contentos para relacionarse con sus amigos, para trabajar todos los días. Y lo que ahora ha ocurrido con el cierre de las escuelas, aquí en España, bueno, en España y a nivel internacional, se han hecho encuestas a los niños y parece que todos los niños querían ir a la escuela, pero cuando se les preguntaba por qué, no era ni para aprender ni para estudiar, era para ver a los amigos, porque hacía mucho tiempo que no los veían. Entonces, creo que al menos una reflexión sí merece la pena por nuestra parte para que, ya que tienen ese derecho a la educación, que me parece fundamental en la sociedad que tenemos, por lo menos que lo disfruten, ¿eh? Que los 10 años que los tenemos en general de educación obligatoria, más los que no son obligatorios, aquí en España no es obligatorio el preescolar, ustedes lo tienen como obligatorio, aquí tampoco es obligatorio el bachillerato, la prepa, pero lo hacen muchísimos alumnos, la mayoría, es decir, son muchos años de educación para que la tengan que sufrir, ¿eh? Nos tenemos que esperar en que la disfruten. Bien, vamos a relacionar el modelo de evaluación al que vamos con la sociedad democrática y la educación que tenemos. Ustedes saben, todos sabemos, que la educación democrática reconoce, acepta y valora las diferencias. En eso se basa. Es decir, no podemos ser todos iguales ni queremos ser todos iguales. La riqueza de una sociedad está precisamente en las aportaciones de los talentos diversos de los ciudadanos, que eso es un enriquecimiento para todos. ¿Cuál es la mejor forma que tenemos de conocernos? Pues la verdad es que la mejor manera es que nos eduquemos juntos. Los niños no tienen prejuicios entre ellos. Los prejuicios se los inculcamos las personas adultas, ¿eh? Ese es el problema. Pero como en la sociedad tenemos que aprender a convivir en la diversidad, porque tenemos multitud de personas de diferentes nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y estamos viviendo todos juntos. Unas veces presencialmente y otras veces ahora mismo a través de esas tecnologías. A través de Internet nos ponemos en comunicación con medio mundo o con el mundo entero. Entonces, la mejor manera de lograr esa convivencia en la diversidad, que no es fácil, es la educación de todos juntos en un modelo de educación inclusiva, que sería disponer de una escuela donde se escolarizara toda la población, pero que fuera capaz de atender a cada niño y a cada niña en función de sus características. De eso se trata. Y para ello necesita esa escuela recursos de tipo organizativo, humanos, materiales, que sean suficientes. Un diseño universal para el aprendizaje, que también le sonará con el modelo de educación inclusiva que tenemos, es decir, que el aprendizaje, que el diseño, que la programación que ustedes hacen debe ser accesible a todo el alumnado. Claro, si yo hablo de un diseño para el aprendizaje, yo les decía antes, cuando hablamos de diseño curricular, cuando hablamos de programación, estamos hablando de competencias, de propósitos, de contenidos, de metodología y de evaluación. Entonces, la evaluación tiene que ser coherente con el modelo inclusivo de educación.
y tiene que ser coherente con la sociedad democrática en la que vivimos. Consecuencia, la evaluación no puede estar situada como algo completamente aparte de la programación y que está como en un limbo, o sea, separada de todo, y que cuando ha terminado todo el proceso de enseñanza y aprendizaje llegamos nosotros con una evaluación que no tiene nada que ver con lo que han trabajado los niños, con lo que han aprendido los niños a lo largo de 2 meses o de un año, para ver que ha aprendido, yo qué sé, 4 cosas de memoria que son las que puede demostrar en un examen escrito. Entonces, la evaluación, igual que toda la escuela, igual que todos los elementos, la organización, los espacios, ahora lo veremos, tiene que contribuir a la calidad educativa de todos, es decir, de toda la población escolar. La evaluación formativa evalúa procesos, ustedes saben que la evaluación sumativa solo evalúa el resultado. ¿A nosotros qué nos importa? Nos importa evaluar los procesos porque eso nos permite tener datos acerca de cómo se está produciendo día a día el aprendizaje del alumnado. Es decir, con una evaluación formativa no sería posible que Manolito dijera que desde marzo hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque la maestra se hubiera enterado en una semana que ese niño no había aprendido lo que habían trabajado esa semana, o no había adquirido la competencia que fuera, o no había sido capaz de buscar una información, es decir, lo que se hubiera propuesto la maestra para ese tiempo. De esta manera es posible superar las dificultades que se vayan presentando y reforzar todo lo bueno, los talentos y los puntos fuertes, tanto de la programación como de los chavales. ¿Qué concepto de evaluación podemos manejar para la educación inclusiva? Pues podemos decir que la evaluación es un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos incorporado a la educación desde el comienzo, ojo, no al final, sino que desde el comienzo tiene que estar previsto cómo voy a evaluar y qué voy a evaluar. De manera que nos permita disponer de una información continua e importante, o sea, significativa, para conocer la situación, formar juicios de valor, que eso es evaluar, con respecto a cómo vamos avanzando y tomar decisiones adecuadas para proseguir la actividad mejorándola progresivamente. Eso es evaluar, es decir, evaluar no es examinar. Examinar es un procedimiento que se puede utilizar para comprobar un resultado en relación con la adquisición de un conocimiento, es decir, un contenido conceptual, Pero toda la parte actitudinal y toda la parte de procedimientos es muy difícil evaluarla en un examen, ¿no? Muy difícil. Para eso hay que utilizar otros procedimientos que vamos a ver